presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Comenzamos adelantando algunas de las informaciones del día de hoy, como las reacciones que ha generado la propuesta del gobierno sobre reforma de pensiones. El ministro Mario Marcel dice que espera que en el Congreso haya una tramitación serena y no ideologizada y que tenga en primer lugar los intereses de los ciudadanos. Las fiscalizaciones a motos y autos aumentaron 46% en comparación con el año pasado, según el Ministerio de Transportes. También crecieron en 41% las infracciones, la gran mayoría de ellas por falta de documentación. Una encuesta internacional de Ipsos reveló que los chilenos son los más preocupados en el mundo por el crimen y la violencia, superando ítems como la inflación o el desempleo. La muestra consideró a 19.000 personas en 27 países y Chile supera ampliamente el promedio global. Aumentan las denuncias por acoso en el metro de Santiago. Entre enero y septiembre se han alertado al menos 160 casos. El metro llamó a que las víctimas o las personas que presencien situaciones de acoso realicen las denuncias. En Brasilia hoy se realizó la primera reunión entre los equipos de Lula da Silva y Jair Bolsonaro para dar comienzo a la transición de gobierno en Brasil. El actual presidente pidió a sus partidarios que no bloqueen las carreteras, aunque algunos de sus seguidores mantienen las protestas. Y esta noche, en nuestro reportaje a fondo, en menos de un año, 3 jóvenes universitarios de edad similar y de una misma casa de estudios han sido reportados como desaparecidos. ¿Qué está pasando en Valdivia con estos casos que se repiten? La completa investigación más adelante en Chilevisión Noticias. Están presentando Chilevisión Noticias. Las denuncias por acoso sexual en el metro realizadas aumentaron en un 30%, aunque muchas de ellas no llegan a concretarse ante Carabineros o la Fiscalía. Las autoridades instan a seguir adelante con estos procesos para que los hechos no queden en la impunidad. ¿Cuántas veces usted ha sido víctima o testigo de un hecho de acoso sexual en el transporte público? Pregúntele a su hermana, tía, prima o amiga, probablemente más de alguna tiene una historia que contar. Hombres que te manosean, o incluso hace un par de semanas yo trabajo acá en la Universidad Católica, me echaron un líquido en la mochila y me insistían con que lo limpiara y yo como, no lo voy a tocar. Para este tipo de situaciones en las que una persona sienta que es víctima de acoso, Metro de Santiago dispone del número 1488 para realizar denuncias. De hecho, en lo que va de enero a septiembre de este año se han recibido 160 denuncias, 37 más que el año pasado. La gente cada vez está peor, los hombres. Cuando vengo del trabajo de noche, algunas mujeres, pero nunca, nadie se mete, como que con el celular. Ahí lo están grabando. En el 2021 se recibieron 123 denuncias y en lo que va de este año se han recibido 160. Desde Metro explican que este aumento va de la mano con el mayor número de pasajeros que han tenido este año. Metro cuenta desde el año 2019 con el número 1488, que es atendido por operadores que han sido capacitados con técnicas de contención por la PDI y por el Ministerio de la Mujer, justamente para atender llamados de naturaleza que estén relacionados a situaciones de acoso y para activar rápidamente los procedimientos de emergencia. Al recibir estas denuncias, Metro tiene la posibilidad de realizar un seguimiento de la situación a través de cámaras de seguridad, además de orientar a la víctima para tomar acciones legales, aunque no siempre estos hechos terminan en denuncias ante las policías. Ir estableciendo mejores y mayores mecanismos para detectar oportunamente este tipo de situaciones y contar con la prueba suficiente para que esos procesos sí lleguen a buen puerto. Por eso, en este caso, iniciativas como las de Metro podrían servir incluso como prueba si es que el hecho queda registrado en las cámaras de seguridad. Por su parte, el gobierno regional metropolitano puso en marcha una campaña contra el acoso en el transporte público. 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas del acoso en el transporte público. Por eso nuestra campaña se llama No te conviertas en cómplice, levántate en contra del acoso. Esta campaña educativa pretende incentivar la denuncia ante las policías por acoso sexual en espacios públicos, que desde 2019 está tipificado como un delito, donde las penas van desde 61 días hasta 5 años de cárcel.
El gobierno presentó a Nicolás Eyzaguirre como el candidato de Chile para ser el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Recordemos que Eyzaguirre fue ministro de Hacienda en el gobierno de Ricardo Lagos y ministro de Educación, SECPRES y nuevamente Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En distintos puntos de Santiago se llevaron a cabo masivas fiscalizaciones vehiculares para detectar irregularidades. Se han descubierto casos de documentos vencidos, ocultamiento de patentes y autos modificados para carreras. ¿Permite por favor su licencia de conducir? Documentación de la motocicleta. Oiga, usted, ¿por qué anda con un sistema de balizas? Motos y autos. Nadie se salvaba de ser controlado. Y es que hoy el equipo de fiscalización del Ministerio de Transportes llevó a cabo una fructífera jornada de control en diversos puntos de la capital. Todo esto está muy bien que lo hagan, ¿no? Porque es demasiado ya. Está súper bien por mi parte. Se hace con criterio. Y es que existe una importante alza en situaciones irregulares que se tratan de controlar. Unas tienen que ver con el conductor, como usted dice, otros tienen que ver con la máquina. En general, las que tienen que ver con la máquina son sujetas de un retiro, por eso tenemos una grúa donde se retiraron 10 vehículos, o 2 infracciones. Esos tipos de infracciones van al juzgado de policía local y son multas entre 0,5 y 1,5 UTM dependiendo del caso. Las motocicletas fueron mayoritariamente fiscalizadas. Hoy nos encontramos con situaciones ilegales como estas. Fender se llama. Ya. Y eso lo van levantando y después lo van ocultos después aquí. Y eso habitualmente es para las autopistas. Y para la autopista, claro. para el TAC. Y en este caso, ¿eso es ocultamiento de patente? Sí, es un delito. Yo compré esta moto la semana pasada. Ya. Tiene menos de una semana la moto. Yo no sabía que la patente estaba así. Misma técnica que se utilizó en otro control, esta vez en la comuna de La Granja. ¿Usted dice que la traía arriba la patente? La tengo arriba, pues si yo sé que esto es súper ilegal, pues ¿para qué va a ser en vano que la mantenga acá abajo? ¿Para qué tiene ese sistema entonces que se baja? Solamente estético, tema estético. En estos casos, los motoristas deben mostrar en todo momento su placa patente, pero hay casos incluso más llamativos. No debería corresponder, eso no corresponde en ningún caso. Pero yo lo hice para que en caso de cualquier cosa vean que había algo por último de la patente. Si me tenían que parar, yo mostraba ¿Hizo la constancia en Carabineros? La constancia, así está. Según cifras del Ministerio de Transportes, de enero a la fecha, se han realizado 25.905 controles vehiculares, donde resalta de hecho la cifra de motos retiradas de circulación, alcanzando un total de 1.235. Pero las motos no fueron los únicos vehículos fiscalizados. En el sistema de admisión mantiene modificaciones que ya no pueden asegurar el cumplimiento de la norma de emisiones del vehículo. Por ese motivo. ¿Eso lo hacen para que el vehículo vaya más rápido? Cosas así? Bueno, el dentro auto de carrera las no condiciones está. que existen para un vehículo es aumentar el caudal de la admisión del aire. Coloquialmente el auto está pichicateado. Tuneado. Por así decirlo. El mismo plan del Ministerio de Transportes asegura que en lo que va del año se han cursado 8.881 infracciones. El 85% de ellas es por falta de documentación. Cada persona que sale en un vehículo a circular por nuestras calles tiene que tener la documentación, tiene que tener el vehículo en buenas condiciones, tiene que tener permiso de circulación, licencia de conducir, seguro obligatorio, la patente debidamente dispuesta. Fiscalizaciones que desde el gobierno aseguran seguirán con la misma intensidad para buscar más seguridad y menos delitos en el parque vehicular. Un sistema mixto es el que propone el gobierno para aumentar las pensiones de los chilenos. La iniciativa fue anunciada anoche en cadena nacional por el presidente y contempla el fin de las AFPs, al menos tal como las conocemos, en un plazo de 2 años. El detalle de la propuesta y el debate que comienza ahora en la siguiente nota. Pedaleando llegó este jueves a La Moneda el presidente Gabriel Boric y aunque mostró destreza saludando a bordo de su bicicleta, el camino se puso cuesta arriba al llegar a La Moneda, en la antesala al inicio del debate legislativo sobre la reforma previsional anunciada por el mandatario en cadena nacional. Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas. El actual sistema de pensiones está en crisis y eso nadie lo pone en duda. Ya han habido 2 intentos fallidos durante los últimos años y la ciudadanía no perdonará un nuevo fracaso de la política.
La tercera es la vencida, reza el dicho, y es también la apuesta del gobierno, que promete mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados mediante un sistema mixto basado en el aumento del aporte estatal, elevando el monto de la pensión garantizada universal de 193.000 a 250.000 pesos, un 6% de cotización adicional con cargo al empleador, destinado a financiar un seguro social, y un incremento del ahorro personal por menores costos de administración al no pagar comisiones a las AFP, y una mayor rentabilidad. Y para despejar cualquier fantasma o noticia falsa, los ahorros previsionales en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy. La propuesta del Ejecutivo propone un sistema que contempla 4 pilares: el aporte estatal de la PGU, la cotización del trabajador destinada a cuentas de capitalización individual, el aporte de los empleadores para financiar la cuenta de seguro social y contribuciones voluntarias que irían a un pilar voluntario. El debate se ha centrado en el destino del 6% adicional con cargo al empleador, que el gobierno ha dividido en un 70% que va a la cuenta del trabajador y un 30% que se distribuye equitativamente, propuesta que genera críticas. Esos 6 puntos adicionales tienen que ir a las cuentas individuales. ¿Por qué? Porque esa es la forma de que genere mayor rentabilidad y que realmente aumenten en un 60% las pensiones en el largo plazo. De lo contrario, las pensiones no van a aumentar. La ciudadanía ha sido clara. Las cotizaciones tienen que ir a las cuentas individuales con derecho de propiedad y tiene que haber libertad de elección respecto de la administración de los recursos. Y sobre este 6%, esos 2 principios básicos no están, lo que hace muy difícil que el proyecto pueda tener buen destino en el Congreso. Cuestionamientos a los que respondió este jueves el ministro de Hacienda. Creemos que insistir en que todos los aportes vayan a cuentas de capitalización individual simplemente es mantener las desigualdades y los problemas que tiene el sistema actual, y nosotros queremos resolverlos. No estamos destruyendo la capitalización individual, la estamos fortaleciendo y la estamos complementando con el Seguro Social. Sistema mixto de pensiones que pone fin a las AFP como las conocemos en un plazo de 2 años y crea un administrador de pensiones autónomo para encargarse de la afiliación, recaudación de fondos, destinarlos a las cuentas y pagar las pensiones. Y estamos en el estudio junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, para conversar más en detalle sobre esta propuesta. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Partamos hablando de este sistema que entonces es mixto y que tiene un componente que sigue siendo tal como lo conocemos, ¿no? Este ahorro individual que va a las cuentas. Veamos qué es lo que pasa con esa parte del sistema que continúa tal cual. Hoy día se paga un 10% que va a las cuentas de ahorro. La cotización del trabajador pasa al 10,5%, pero ustedes dicen que no se le va a rebajar el sueldo porque van a bajar las comisiones. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, Daniel, efectivamente la propuesta del gobierno lo que hace es buscar una forma en la cual podamos subir pensiones de los actuales jubilados y de las próximas generaciones en base a una propuesta que crea un sistema mixto dentro del pilar en el cual se cotiza y que lo que hace es llevar a Chile donde está el 83% de los países de la OCDE, en los cuales existe el ahorro privado como existe en nuestro país con el 10%, pero también existe un seguro social y se mezclan ambas cosas para hacer un equilibrio en la sociedad. En este caso, con el 10% de los trabajadores, como ayer lo señaló claramente el presidente, se va a continuar con la capitalización individual, con el ahorro privado para fines de pensiones y vamos a pasar de una cotización del 10 al 10,5 que, como usted señala, no se va a reflejar en el salario del trabajador, es decir, no le va a disminuir el sueldo, porque se producen ahorros en comisiones. Y esos ahorros son en parte lo que se va a trasladar a este aumento de cotización. Vemos, ministra, cuánto es la comisión actual en promedio, porque cada AFP cobra una comisión distinta, pero el promedio está en un 1,14% del sueldo, que eso se le saca el sueldo del trabajador. ¿Cuánto podría bajar de acuerdo a la propuesta de ustedes? Las comisiones van a bajar, Daniel, principalmente por 2 efectos. En primer lugar, porque la industria de las AFP va a terminarse y se van a reorganizar las funciones en 2 ejes. En primer lugar, va a haber un servicio público que va a ser el APA, el Administrador Previsional Autónomo, que va a cumplir toda la función donde las personas hacen sus trámites más administrativos. Pero en segundo lugar, van a haber gestores de inversión y ahí solamente se va a cobrar comisión. En el servicio público lo que va a haber, ¿cierto?, es un servicio que se entrega a la ciudadanía como parte de los derechos a la seguridad social. Y en segundo lugar, Daniel, porque van a haber gestores también
públicos que van a competir en la comisión con los privados. Y el gestor público de inversiones o el inversor público no persigue fines de lucro, sino que recuperar costos. No hay ahí un fin y una utilidad, y esperamos que eso también promueva la competencia en los inversores privados. Gran parte de las pensiones finalmente tienen que ver con la rentabilidad que obtienen los fondos de las AFP a lo largo de los años. ¿Qué seguridad hay o por qué un sistema público de administración y de inversión de esos fondos podría rentar igual o mejor que el sistema que tenemos hoy día? En primer lugar, las personas van a poder elegir libremente y en virtud del mismo principio que se ha invocado de libertad de elección, primero si llevan su 10% a la entidad pública o al inversor privado. Ahí va a haber una verdadera libertad de elección y no como ha sido en estos 40 años donde las personas han estado obligadas solamente a ir a las AFP. Perdón, ministra, si el afiliado no hace nada durante el periodo de transición, por defecto, ¿la plata va al administrador público o va a un gestor privado? Hay que distinguir porque las personas van a traer un stock, ¿cierto?, de lo que ya han acumulado en su AFP y por defecto iría al público y el flujo, la nueva cotización, al privado. Pero las personas van a poder elegir también pudiendo comparar comisiones y rentabilidades. Como señalaba, no solamente se va a producir porque se reorganiza en este sentido la gestión de la industria previsional en Chile y esperamos que esto avance hacia seguridad social y no sea solamente como hacía hasta ahora una industria lucrativa, sino que también porque va a haber mayor competencia. Estamos hablando hasta ahora de la parte que queda como ahorro individual. Vamos a hablar de este 6% adicional que va para crear un seguro social y que debería permitir reducir algunas desigualdades. Vamos a ver una nota al respecto y seguimos conversando con la ministra del Trabajo. Yo tengo 3 hijos y tuve que dejar de trabajar por una cosa obvia de que ya no están los tiempos de que los niños se queden solo en la casa. Y así como Nayaret, son miles las mujeres chilenas que han tenido que postergar su trabajo para estar en la crianza de sus hijos, generaciones tras generaciones que han tenido una baja cotización por las llamadas lagunas previsionales. O trabajabas o te quedabas cuidando a los niños en la casa, porque no daba el presupuesto para tener a alguien que cuidara a los niños. Entonces, obvio que de mi generación, la gran mayoría de las mujeres quedamos fuera del sistema de trabajo. Y eso es un punto no menor, porque el actual sistema de pensiones funciona en base a lo que cada trabajador impuso durante su vida laboral. Y cuando, en este caso, las mujeres se dedican a la crianza o cuando ciertas personas asumen el cuidado de terceros, la jubilación disminuye cada vez más. Se requiere mayor solidaridad porque hay asimetría que el actual modelo no las corrige, que son, por ejemplo, que las mujeres ganan menos salarios que los hombres, por lo tanto sus pensiones son más bajas, que las mujeres viven más que los hombres, por lo tanto con tablas actuales de mortalidad van a tener menores pensiones. Precisamente es eso lo que el gobierno está proponiendo en la reforma previsional, un seguro social que se creará a través de la nueva cotización de los empleadores, el famoso 6% que iría en ayuda de los actuales y futuros jubilados. El 6% de cotización de los empleadores va a ir a un seguro social. Primero, para entregarle un beneficio a todos los afiliados. El 70% del 6% proporcional a su renta. Entonces, acá tenemos el primer pie de este seguro social, el reconocimiento al esfuerzo individual. También queda un poco intermedio de los que aportaron más y van a recibir menos. Yo creo que ahí tendríamos que congeniar y llegar a un consenso de que sea también equitativo. Van a recibir un mayor aporte a su cuenta personal las personas de más bajos ingresos. Para que se entienda, el 6% con cargo al empleador representa el 100%, donde el 70% irá directamente a su cuenta individual. Pero, ¿qué pasa con el otro 30%? Lo que se va a hacer es tratar de igualar estas tablas de mortalidad y ese como recálculo se va a financiar con parte de este 30%. La mujer en ese sentido se va a ver favorecida. Claro, porque el actual cálculo de mortalidad perjudica la pensión de la mujer. Otro beneficio indirecto de este grupo social está pensado en las tareas del cuidado a terceros y en la maternidad. Sería genial que pensaran un poco en las mujeres. Debieran ganar parejo. Producen igual que el hombre. Estoy de acuerdo que sea equitativo para ambos. En el caso de la maternidad y del cuidado de terceros, el aporte del administrador de pensiones autónomo será por 24 meses. Va a cubrir la mejora inmediata de beneficios para los actuales pensionados. Ese beneficio se va a calcular como 0,1 UF por años cotizados. Que significa que va a premiar el esfuerzo de cotización que han hecho las personas, pero con un máximo de 30 años, es decir, un ingreso extra a su pensión por la cantidad de años trabajados.
Entonces, este llamado seguro social, que se financiará con el aporte del empleador, busca mejorar las pensiones actuales, futuras, pero también las de aquellos grupos que se ven perjudicados por las lagunas previsionales actuales. Ministra, hablemos de este fondo común entonces que se crea con el 6%. Antes que nada, y antes de explicar el detalle, en todas las encuestas, cuando les preguntan, la gran mayoría de la gente dice preferiría que ese 6% vaya a mi cuenta individual y no a un fondo solidario. ¿Por qué el gobierno no le hace caso a esa preferencia de la ciudadanía que es mayoritaria? Bueno, Daniel, el sistema de pensiones que ha administrado Chile en estos 40 años ha dado resultados que son de un profundo dramatismo, y seguir por el mismo camino en realidad nos condena a seguir obteniendo resultados muy similares y de muy largo plazo. ¿Quién se hace cargo de las generaciones que ya han aportado a la sociedad y que hoy día están jubiladas con pensiones, Daniel, que muchas veces decimos todos estamos de acuerdo, hay crisis de las pensiones, pero déjame por favor entregar solo un dato. Entre el 2007 y el 2021, o sea, en todo ese trayecto de años, la mitad de los pensionados de nuestro país se jubilaron con una pensión de su AFP inferior a 62.000 pesos. Ministra, acá entonces necesitamos cambios. Acá está planteado en el estudio, entonces, ¿cómo se distribuiría este 6%? Cuando hablamos de que un 70% de alguna manera va a las personas, ¿qué significa eso en concreto? ¿Es un ahorro que va a cuentas individuales? Por ejemplo, si eventualmente hubiera nuevos retiros en algún momento, ¿la gente podría sacar esa plata o no? Es algo totalmente distinto. En primer lugar, lo que quiero señalar es que tanto el 70 como el 30% del 6% de la cotización del empleador van a las cuentas personales de los trabajadores cotizantes, pero la mecánica con la que se registran como derechos previsionales es la que los distingue, Daniel. Y por tanto, si mi cotización del 6% fueran 1.000 pesos, 700 pesos irían directos y los otros 30 irían porque en función de su 30, mi 30 y el 30% de todos se hace un promedio y se entrega una cuota equitativa. Los 300 pesos, estamos hablando de 1.000... Sí, perdón, sí. Se me quedó un cero afuera. Sí, ahora, pero ¿van igual como van las otras cuentas que están en el ahorro individual o hay una diferenciación? Estos son derechos previsionales, lo que hay en el 10% es propiedad privada de fondos que están afectados a un fin, que es pagar pensiones. Estos son derechos que les asisten a los cotizantes, como existe en la gran mayoría de los países del mundo, excepto en países que están en extremos, como Chile, sobreideologizado en materia de pensiones, que ha conocido solamente la capitalización individual impuesta además. Otro de los temas importantes de la cadena nacional del presidente Boric fue que él habló ayer del fin de las AFPs, al menos del fin de las AFPs tal como las conocemos hasta ahora. Vamos a ver ahora en la siguiente nota qué significa eso y lo vamos a conversar luego también aquí en el estudio con la ministra del Trabajo. Fue promesa de campaña 236 días después de asumir como presidente, 2 postergaciones y diferentes anuncios. La reforma de pensiones propuesta por Gabriel Boric ya está finalmente definida. Será un sistema mixto, público y privado para diferentes fondos. Las AFP en esta reforma se terminan. En cadena nacional y mientras explicaba su reforma, deslizó lo que a todas luces sería el punto final a las administradoras de fondos de pensiones, como hoy se conocen. Esta discusión ha sido bien AFP-céntrica como de instituciones, cuando el objetivo de un sistema de pensiones es generar mejores pensiones y deberíamos como tratar de atacar las causas. La crítica siguió y hoy, el día después del anuncio, generó reacciones, incluso en los mismos sectores que por años han denunciado a las AFP. Dicen que no hay término de ellas, sino cambio de nombre. Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias. Que no desaparecen las AFP, eso creo que hay que ser categórico. Eso no es cierto, o sea, lo que hace, cambian de nombre. Se pasan a llamar gestoras de inversión. Y así lo explicó el presidente de la República. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. La reforma establece la creación de un administrador de pensiones autónomo adjudicándose las funciones administrativas de recaudación de dineros y pago de pensiones, tareas que hacen actualmente las AFP. También otras 2 instituciones, una pública y otra privada, las que se encargarán de la inversión de los fondos. Esas serían las llamadas gestoras de inversión.
Un gestor de inversión privada, en primer lugar, por lo que se menciona y de acuerdo a lo que se plantea en el proyecto, da mayor transparencia y garantía sobre el funcionamiento y la rendición de cuentas. ¿Cuál es el objetivo de las AFP? ¿Cuál va a ser el objetivo de las gestoras de inversión? Rentabilizar el ahorro de los trabajadores transferidos o transformados en capital. La polémica también incluye las comisiones que pagan actualmente los afiliados. La AFP, independiente que el fondo generara ganancia o pérdida, la AFP recibía su comisión. Ahora lo que se propone, que todavía queda abierto, no queda específicamente establecido cuál es el sistema, van a quedar alineados que si el sistema no genera ganancia, las comisiones se van a ver afectadas. La cotización individual aumenta de 10 a 10,5% porque reemplazaría el cobro de comisión sobre el salario a una comisión sobre el saldo gestionado. Con la reforma, el trabajador podrá elegir si su cotización va a un sistema privado o al público. El otro 6%, el que pagará completamente el empleador, sí o sí será administrado por el Seguro Social. Siendo así, ¿tendrán que pagarse 2 comisiones en este sistema mixto? Claro, es una gran pregunta. De hecho, todas esas preguntas están en el aire. Igual sigue siendo cierto el punto de que cuando uno crea 2 instituciones que van a hacer cosas parecidas, con distintas partes de los recursos, la pregunta es, ¿qué lógica tiene eso? ¿Cierto? O sea, ¿dónde están los ahorros ahí? Aún hay preguntas porque lo que se dio a conocer en la cadena nacional es apenas el proyecto que será ingresado al Parlamento. Por eso hay cautela en los análisis. La asociación de AFP a través de este comunicado calificó de retroceso lo anunciado y dicen que esperarán mayores detalles para evaluar acciones a seguir. Fin, transformación o reformación del actual sistema de pensiones se definirá en el debate parlamentario. Ministra, quedan varias preguntas planteadas. Primero, ¿va a haber doble comisión? Perdón, me quedé en la anterior, sabes que quería clarificar una cosa, si me lo permite. ¿Sí? Son derechos previsionales, la cotización del SEI, del Seguro Social, Daniel, porque le entrega una garantía de pensión a las personas por la cotización que han hecho, que es parte del debate que ha estado también. Por eso reconoce y valora también el esfuerzo. Va a haber una comisión que va a ser por el saldo, Daniel. Lo decía un académico recién, porque aquí se alinean los incentivos que tiene tanto el afiliado, en torno a que su fondo le vaya bien, como también el inversor, porque si al inversor, al fondo le va bien, al inversor le va a ir pero bien. Una sola comisión, por el saldo, sí, no es una por el 10% y otra por el 6%. No, una por el saldo. Lo que pasa es que el saldo va a estar compuesto de estas dos cotizaciones, pero va a ser más baja, porque efectivamente la industria se separa y ya, por ejemplo, los inversores se van a dedicar efectivamente a, como también lo señalaban, rentabilizar los fondos para que las pensiones mejoren, pero ya no van a tener captación de clientes, oficinas en las cuales atiendan a las personas, vendan ciertos productos, porque eso lo va a hacer el Estado, que va a ser la cara frente al ciudadano que ejerce un derecho social. Ministra, no veíamos, una empresa, como ha sido hasta ahora. Veíamos la crítica de la Asociación de AFP, también, por ejemplo, AFP Cuprum está enviando esta tarde una carta a sus afiliados diciendo que esta reforma choca con la libertad de elegir, representa menos libertad y menos propiedad. ¿Le parece correcto que las AFPs emitan este tipo de declaraciones enviándosela a los afiliados? Están preocupados porque se les acaba el negocio. ¿Se les acaba el negocio a las AFPs? Se les acaba el negocio a las AFP. De hecho, si usted mira, las AFP han ejercido monopólicamente no solo la gestión de los fondos, sino que también las labores de soporte y administración de cuentas. Y ahí se demuestra la preocupación que tienen. El objetivo del gobierno está puesto en mejorar las pensiones. Y para eso se requiere hacer cambios y traer lo que está en el resto del mundo. Si esto recoge la experiencia en parte del proyecto del presidente Piñera, por ejemplo, con el aporte patronal, en parte de la presidenta Bachelet y de las comisiones Marcel, Bravo y de la experiencia internacional, somos nosotros los que hemos estado encerrados en una caja. ¿Ministra? Y esa es la perspectiva que hay que cambiar. Bueno, usted dice, a las AFP se les acaba el negocio. Se les acaba el negocio. Pero estos gestores privados, me imagino que también podrán ser empresas con fines de lucro. ¿No es sencillamente un cambio de nombre en algo que sigue siendo finalmente, que puede seguir siendo administrado por privados con fines de lucro? Daniel, hoy día las AFP afilian a las personas, recaudan la cotización, ejercen la cobranza, venden los retiros programados, o sea, cumplen un sinfín de funciones. Los nuevos inversores van a ser instituciones que se dediquen a invertir los fondos. Esa tarea. Todas las demás, la pega administrativa, va a ser a través de un servicio público porque las pensiones son un derecho en el marco de la seguridad social. Pero esos gestores van a hacer un trabajo y son empresas con fines de lucro que van a cobrar por ese trabajo y van a tener una rentabilidad también. Y las personas por eso
eso, con libertad para elegir, van a poder optar entre esos inversores privados o el inversor público sin fines de lucro. Finalmente, ministra, una de las críticas que se ha hecho, en Chile tenemos un problema de informalidad que es muy complejo. Hay mucha gente que no le cotiza, no prefiere no cotizar para que no se le descuente del sueldo. Ahora se va a aumentar del 10 al 16%, finalmente, con el 6% a cargo del empleador. ¿No significará eso aumentar las posibilidades de informalidad? ¿No sería mejor financiar este pilar social con rentas generales, con impuestos y no con este 6%? En primer lugar, Daniel, la propuesta del proyecto de pensiones que tenemos, por cierto, que continuar conversando con el Parlamento, porque llevamos bastante tiempo en aquello, lo que se constituye es en un incentivo a la cotización, porque como señalaba, los derechos previsionales que se derivan del seguro social son derechos en función del esfuerzo que han hecho las personas, la cotización que han hecho. Y por tanto, cada 10 años van a tener una garantía mínima de una UEF que va a venir de este seguro social. Si la persona cotizó 20 años, va a tener 2 UEF, más su 10,5% y más la PGU. Por eso las pensiones suben materialmente. Ahora bien, si pensamos en una estructura en la cual todo se pague con impuestos, evidentemente la carga tributaria tiene que ser mucho más grande, porque para gastos permanentes, igual que en un hogar, se requieren ingresos permanentes. Y quienes dicen eso, Daniel, son precisamente hoy día quienes se oponen a la reforma tributaria que nos va a permitir aumentar la PGU de 193.000 a 250.000 pesos. Ministra Janet Jara, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Y antes de cambiar de tema, vamos a ver precisamente lo que decía la ministra, qué es lo que pasa ahora en el Congreso, donde la discusión, por cierto, no va a ser fácil. Ya ha habido críticas de la oposición. Revisamos la nota. Es el número que se ha llevado la atención de la reforma de pensiones presentada por el Ejecutivo. Al 6%. ¿Más 6%? Que el 6%. Y es que el 6% gradual adicional de cotización que iría un seguro social con cargo al empleador ha generado debate. El gobierno buscaba en un principio que la totalidad de este 6% fuera un fondo solidario, pero finalmente optó por una fórmula donde el 30% del total irá destinado a eso y el restante 70% quedará destinado a la jubilación de cada cotizante. Hoy lo que estamos proponiendo es un seguro social que va a beneficiar a todas y a todos. Tal es el principio de la seguridad social, que es justamente contribuir a que nadie se quede atrás. Que después de una larga vida de trabajo se te reconozca el esfuerzo. ¿Quién va a hacer la solidaridad? ¿Van a ser unos pocos? ¿Qué pasa con todas aquellas personas? Son más de 2 millones de personas que son informales. ¿Van a ser partícipes también de esta solidaridad? Debates y posturas divididas que ahora deberán enfrentar un nuevo escenario en el Congreso. Es evidente que es una discusión compleja. Hoy los puentes y los diálogos que se generan en la Comisión de Trabajo van a ser muy relevantes. Y es que claro, el gobierno necesitará negociar, ya que no cuenta con la mayoría en el Parlamento. Voces que ya prevén lo que podría pasar para generar consenso en la discusión del 6% adicional de cotizaciones. Lo más probable es que se llegue a un acuerdo político, es que un 3% vaya a fondos solidarios y el otro 3% vaya a cuentas individuales. Todo esto va a ser fruto de una negociación. Mientras otros ya anuncian que tienen reparos con lo presentado desde la moneda. Ese es un tema que no vamos a permitir que prospere, porque la solidaridad se tiene que hacer con la PGU, con los fondos generales de la nación, porque ahí los que tienen más pagan más. Esa es la verdadera solidaridad. Pero no estamos dispuestos a que los ahorros de los trabajadores vayan a un fondo de reparto. La reforma iniciará su trámite legislativo en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y ahora señalan que de ese 6%, el 70% lo que va es a no a las cuentas individuales, pero sí a las pensiones individuales de cada una de las personas. Y lo que queremos es que el gobierno en la comisión nos pueda explicar cuáles son los fundamentos. Yo creo que para la votación en general sí están los votos y naturalmente en los aspectos específicos hay que construir acuerdos. La discusión de la reforma de pensiones se trasladará al Parlamento, lugar donde abundarán las negociaciones a la Casa de los Votos, un trámite que se prevé intenso. Cambiamos de tema. 2 violentos portonazos se registraron en la capital, uno en Lo Barnechea y otro en Cerrillos, mientras un estudio mundial posiciona a Chile como el país en que el crimen y la violencia generan más preocupación entre los ciudadanos. Venía con mi madre, de tercera edad, tuve que bajarla del auto y ahí claramente aparecieron estos tipos, ¿no es cierto?, que fueron más o menos 5 o 6 menores de edad.
A mí me pegaron con la cacha del revólver, ¿no es cierto?, en la cabeza. Pedían las llaves estaban puestas, así que ahí al final que se lo llevaran, porque claramente ahí cuando dispararon ya dijimos esto ya va a pasar a mayores. Fueron exactos 15 segundos los que bastaron para dejar a una familia aterrorizada. Violentamente en horas de la noche irrumpen su tranquilidad al llegar a su domicilio en la comuna de Cerrillos. Mi hijo tuvieron una noche espantosa. Pensaron que al papá lo habían asesinado con el disparo, los gritos. No, fue realmente una noche atroz. Pero lamentablemente esta familia de la zona poniente de la capital no fue la única víctima de este reiterado modus operandi. Con pocas horas de diferencia, en la comuna de Lo Barnechea, otro conductor era una víctima más de un portonazo. Abrí la reja, que es un portón automático, y cuando entré se metió un auto por atrás. Se bajaron rápidamente 2 personas, empezaron a golpear la ventana, me apuntaron, fue bien traumática la cosa. Me hicieron bajar del vehículo y andaba yo con las llaves del vehículo, del auto, entonces le pasé las llaves y partieron. Ambos vehículos, tanto el sustraído como el que se movilizaba a los sujetos, son divisados por personal de Carabineros que se mantienen permanentemente en un plan permanente contra estos delitos violentos. Comienzan un seguimiento por Costanera Norte al poniente. El vehículo recién sustraído se dio a la fuga, mientras que el usado para movilizarse chocó justo en la salida Recoleta. Ahí Carabineros logró la detención de quien conducía. Mi señora se despertó con el ruido, nosotros llamamos al tiro a Carabineros. Pero ojo, porque esto es solo un ejemplo más de diversos delitos que atemorizan a los chilenos. Según el último estudio de la agencia Ipsos, denominado Preocupaciones del Mundo, que recogió la percepción en 27 países sobre los temas que generan mayor inquietud en la ciudadanía. Por tercer mes consecutivo, Chile lidera el ranking en donde el crimen y la violencia es lo más preocupante, incluso sobre la inflación y el desempleo. El portonazo como un tipo de delito violento ha contribuido muchísimo en esta sensación de temor. El aumento de la violencia con la que se ejerce este tipo de delitos junto con el aumento del uso también de armas de fuego genera esta sensación. No, vamos de más en peor aquí. Ojalá que hubiera más seguridad, pues, mijito. Está empeorado. Sí. Una sensación que todos esperan que cambie. El vehículo sustraído en Lo Barnechea fue hallado y abandonado en la comuna de Maipú. Y el único detenido hasta el momento fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Mientras tanto, Carabineros sigue con la búsqueda de los autores de este nuevo violento asalto. El conductor de un bus habría manejado en estado de ebriedad de Viña del Mar a Santiago. Según los pasajeros, discutió con otro chofer, aumentó la velocidad y casi se volcó. Además, al ser controlado, agredió a un carabinero. Pero hiciste al revés, casi los matáis a todos. Agradece que nadie te pegó ni nada. Pero como un chofer manejando borracho, un bus de doble piso con 25 pasajeros. Aquí casi morimos, weón, aquí con este weón. Realmente pensábamos que íbamos a morir en esa circunstancia. Un viaje de terror, así lo describen estos pasajeros, por culpa de un presunto irresponsable al volante. Prometía ser un tradicional recorrido de Viña del Mar a Santiago, cuando a la altura de la ruta Las Palmas, el viaje tuvo un inesperado giro descubierto por los usuarios. Está curado. Menos mal que nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta, pasando Las Palmas, dirección a Santiago, que el bus venía culebreando, hizo una frenada súper fuerte, repentina. En un lapso de tiempo había una irregularidad, ya que el bus comenzó a adelantarse de una forma más errática de lo normal. Hugo y Cristian son algunos de los 25 pasajeros que denuncian esta experiencia. Dicen que al llegar a ese punto, el chofer hizo rápidos giros y vueltas sumamente riesgosas, además de discutir con otros conductores y descuidar el manejo del bus. No, que estaba nervioso, que venía peleando con un camionero. Yo le dije, viejo, eso es independiente, tú vienes con pasajeros, vienes con niños, no traes naranja. Al intentar conversar con él, entendieron la razón de su actuar. Se habría encontrado bajo la influencia del alcohol. El tipo se notaba realmente ido, no estaba con toda su conciencia y me parece una completa irresponsabilidad. Así llegaron a Curauma, donde los propios pasajeros lograron finalmente quitarle las llaves y bajarlo del bus. Pero hasta en ese momento todo parecía irse de control. Una vez que se apersona el personal policial, el conductor se niega a ser fiscalizado
y Carabineros se percata del fuerte hálito alcohólico que éste presentaba, por lo que se procede a su detención. En ese momento, uno de los funcionarios resulta lesionado a raíz de un golpe que éste le habría propinado en su rostro. Conducción nefasta que, a juicio de expertos, merece todo el peso de la ley. Por un lado, creen que se debería cumplir el término del contrato y además una serie de sanciones. En ese sentido, el conductor, ¿cierto?, se arriesga también a que se le aplique las leyes como la ley de tolerancia cero. Puede arriesgarse también al establecimiento de multas, a suspensión de su licencia y eventualmente, dependiendo si ha causado o no daños, que pueden ser daños materiales o daños leves. Nuestro llamado es claro al Ministerio de Transporte a avanzar en la fiscalización de todos los medios, especialmente aquellos que tienen que ver con el transporte en rutas interurbanas. En cuanto a los pasajeros, estos ya evalúan algún tipo de acción judicial al verse expuestos a una situación que puso en riesgo su integridad. Después de que el Partido Comunista bajara anoche la candidatura de Carol Cariola para liderar la Cámara de Diputados, contra el tiempo, las fuerzas políticas están negociando de cara a la votación que está prevista para el próximo lunes. La diputada Cariola acusó violencia política y anticomunismo contra su fallida postulación. Quiero agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo y cariño recibidos como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar mi imagen como parlamentaria. Fue el dramático fin del llamado acuerdo administrativo pactado a principios de año entre el oficialismo, la ADC y el Partido de la Gente, y que por estos días instalaría a la protagonista de este video, a la diputada Carol Cariola, como flamante presidenta de la Cámara. Pero nada de eso ocurrirá finalmente, porque el Partido Comunista golpeó la mesa la tarde de este miércoles y sin previo aviso decidió bajar la candidatura de su militante. Esperamos que con este paso nuestro las fuerzas políticas puedan llegar a un acuerdo para mantener la Cámara en manos de los partidos oficialistas. Espero que las fuerzas políticas logren un acuerdo para dar conducción a la Cámara en base al respeto mutuo, sin veto, y que contribuya al cumplimiento del programa de nuestro gobierno. Pese a todo lo ocurrido, mi voto estará disponible para ello. Conversaciones que se reactivaron de inmediato este jueves y a contrarreloj porque el próximo lunes 7 de noviembre la sala de la Cámara deberá votar para elegir a la nueva mesa directiva. Tras el frustrado acuerdo inicial, sectores de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente estarían disponibles ya durante estas horas a conversaciones con Chile Vamos. Aún así, en la ADC, algunos no le cierran la puerta al oficialismo. Están abiertas todas las posibilidades. Vamos a conversar, vamos a dialogar y esperamos llegar a un buen acuerdo. Nuestras conversaciones son y seguirán siendo con el Partido de la Gente, con desencantados del gobierno y con personas con las que además podamos llegar a un acuerdo en materia de seguridad, de pensiones. Quien presida la Cámara, ya sea un PDG o cualquier otro, es importante que represente y que unifique. Desde ahí quizás nazca un nuevo acuerdo administrativo. Un acuerdo administrativo que también interesa a la moneda, a tal punto que hace unos días la ministra Ana Lía Uriarte dijo que estaba dispuesta a jugarse el 100% de su capital político. La propia titular de la SECPRES lidera algunas de las conversaciones en el oficialismo, en medio de un nuevo remesón político que ya provoca algunos análisis. Una política de alianzas que el oficialismo buscó para dejar fuera a la derecha, pactando con colectividades como el Partido de la Gente, que no tienen una trayectoria de acuerdos en el Congreso y que por lo tanto hacen frágiles cualquier tipo de entendimiento. Y es que en resumen, ni la ADC ni el Partido de la Gente apoyaron a Cariola, tampoco el PC se desmarcó de la querella contra Sergio Mico, el militante de la ADC a quien se le cuestiona por su rol como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el estallido. La diputada comunista no será candidata, ni menos ahora presidenta de la Cámara. Por eso el punto final de este polémico capítulo aún está lejos de llegar. Surgen nuevos antecedentes en el caso de la desaparición de una joven influencer en Calama. Su pareja, la última persona en verla con vida, estaría vinculado a una banda dedicada al robo de cobre. Hace más de 2 meses que se le perdió el rastro a la influencer de Antofagasta Javiera Jiménez, de 23 años, quien desapareció de manera misteriosa mientras viajaba con su pololo a Calama. La PDI interrogó a la pareja de Javiera luego de dar declaración. También desapareció. No me calza que a ti se te pierde, no sé, tu pareja, tu pololo. Tú te unes con la familia y la busca, la sale, pero él no, fue al contrario, se escondió.
Pero antes de desaparecer, el teléfono de la pareja de Javiera fue confiscado por la policía. En el celular se encontró información que indicaría un posible vínculo entre el pololo de la influencer y una banda dedicada al robo de cobre desde el tren de la empresa Ferrocarril Antofagasta-Bolivia. La información fue dada a conocer en la formalización de los detenidos por ese delito. Se le incauta un teléfono y se solicita autorización al tribunal para poder utilizar las imágenes y grabaciones, fotos, filmaciones que lo vinculan con la investigación que se realiza por robo de cobre. Javiera Jiménez desapareció el 26 de agosto. Según la versión de su pareja, salieron de viaje de Antofagasta a Calama. Al llegar a destino, se dieron cuenta que faltaba una maleta. Ella desciende del vehículo para ir al baño y él se devuelve por la carretera a buscar el equipaje, lo que demoró cerca de 7 horas. Según su versión, cuando regresa por Javiera, ella ya no estaba. Estamos avanzando con la investigación, está en pleno desarrollo, ¿no es cierto? Y se sigue buscando, ¿no es cierto?, la persona desaparecida. No es posible que en Chile las mujeres sigamos desapareciendo y que nadie haga nada al respecto. Justicia para Javiera. En el teléfono, la policía encontró audios, mensajes y fotos que vincularían al pololo de Javiera, hoy inubicable, con el robo de cobre en Antofagasta. A raíz de esto, la PDI entregó la información a Fiscalía para que procediera con las diligencias pertinentes. El celular mantenía conversaciones de interés para la investigación. Una conversación entre esta persona, con quien era en esa época su pareja, en la que se observan en fotografía distintos sujetos con las vestimentas que comúnmente se empleaban para cometer los delitos investigados. Hay 4 formalizados por el robo de cobre. Se especula que el pololo de Javiera tendría algo que ver con la banda. Da cuenta de un mensaje que, textual, tren de las dos pasó, uno pasó el segundo, dejando a entender que iban a cometer un delito respecto a un tren que había pasado. Amigos y familiares continúan con la incesante búsqueda de la joven influencer. Todo esto mientras la policía suma estos nuevos antecedentes e intenta encajar y dar lógica a los relatos de su pareja, quien fue el último en verla, hoy también desaparecido. Vamos a hablar ahora de consumo, porque recién pasó Halloween y tal vez ustedes hayan visto que el comercio ya se volcó de lleno a la decoración de Navidad. Una fiesta con la que, claro, pretenden impulsar las cifras de consumo en este fin de año. Probablemente usted en los últimos días ha ido a un mall o ha entrado a grandes tiendas del comercio y se ha topado con estos pasillos. Miles de adornos, entre ellos árboles de Pascua, pesebres, viejitos pascueros, luces, bolitas de Navidad, entre otras decoraciones típicas de la época. Acá lo que más llevan son los cascanueces, los pascueros musicales, no sé, las decoraciones para la puerta, los accesorios para las servilletas. Bueno, comenzamos la semana pasada, ya desde el día jueves ya tenemos locales con implementación de Navidad en zona de campaña. En las próximas semanas vamos a tener el 100% de las tiendas de Walmart con implementación de Navidad. Distintos productos que suelen gustar a quienes celebran en grande la Navidad, aunque la gran mayoría recién están empezando a ver qué hay de nuevo para esta festividad. Todavía no estamos comprando, aunque ya mi esposa me dijo que compráramos porque después queda lo peor. Todavía no, pero estamos pensando con él en qué hacer para la casa. Así que vinimos a pegarnos una miradita. Los malls siempre son muy adelantados con todo ese proceso, ¿no? Como ya todavía uno estaba pagando cuentas del mes pasado y ahora estamos pensando en Navidad, así que espero que empiecen a liquidar un poco la decoración. Claro, porque ya comienzan las primeras ofertas. Empezamos la semana pasada ya a decorar nuestro centro comercial con Navidad. ¿Cuál es la idea nuestra? Esta Navidad, anticipar las compras navideñas. Ya tenemos prácticamente nuestro mall decorado para Navidad. Cosa de que cada cliente con sus familias puedan disfrutar esta Navidad y sobre todo comprar tranquilamente. Además a ello ya comenzaron las actividades navideñas para los más pequeños. Especialmente preparado para todos los niños y las familias. El viejito pascuero nos va a acompañar del 1 al 24 de diciembre, de las 11 a las 19 horas todos los días. Y efectivamente tenemos nuestros locales ya acondicionados con todo lo que es decoración navideña. Partimos el 1 de diciembre con el viejo pascuero. Además también tenemos un carrusel muy entretenido que ya está funcionando para los niños.
Así que ya sabe, desde ya puede adelantar sus compras navideñas aprovechando las primeras ofertas para adornar su casa como más le guste. Bueno, y hablando de los gastos navideños, ustedes ven este QR que está apareciendo ya en pantalla. ¿De qué se trata? Del aguinaldo navideño que entrega el Estado, que está pronto ya a iniciar sus pagos. Escaneando el código QR en pantalla, pueden revisar en nuestro sitio web quiénes podrán recibir y cuál será la fecha de pago de estos 63.000 pesos entonces que permiten a algunos, especialmente jubilados y empleados del sector público, poder solventar en algo los gastos de fin de año y de Navidad. Todo esto en nuestro sitio web chbnoticias.cl. La siguiente es la historia de una mujer cuya hija quedó con daño neuronal irreparable después de volcarse el auto en que ambas viajaban. El accidente, asegura ella, ocurrió porque no pudo esquivar un neumático que estaba tirado en la ruta. Pide que la autopista responda por los daños. Señora Justicia, mi hija quedó con daño neurológico irreparable, producto de un accidente automovilístico. La Fiscalía me acusó a mí, su madre, como causante del daño a mi propia hija y he tenido que enfrentar una persecución penal mientras sigo luchando día a día por mantener a mi pequeña con vida. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Fuimos a dejar a mi sobrina a San Vicente. Y cuando veníamos por Pelequén, había un neumático, yo vi algo negro, un bulto en realidad. Entonces lo único que dije fue que se afirmaran porque me dio tirarme hacia el lado y a causarle a otra familia, a alguien un accidente, a otro vehículo. Entonces yo traté de traspasarlo firme para no provocar más ni salirme de la vía. Pero como tenía llanta y no habían barreras al costado, el auto se montó arriba de este neumático. Como estaba, y me resbaló, me sacó los frenos en el fondo porque me levantó el auto. Y me llevó hacia el lado y al lado había una casa y afuera de la casa, en el portón, habían postes. Y el poste le dio a la silla donde estaba Antonella. Se apagó todo, no había luz, ni afuera, ni en ninguna parte del sector. Cuando chocamos, yo como que los ojos se me cerraron así. Y la Antonella, digo, porque no la escuché llorar. Entonces me bajo y no puedo abrir la puerta de ella. Entonces los vidrios de la ventana estaban con los vidrios quebrados, la de ella, pero tenía vidrios todavía encima. Entonces me tiré arriba de los vidrios y me colgué del auto para poder sacarla porque no podía. Porque yo gritaba dentro del auto que me ayudaran. ¿Qué pensaste ahí en ese momento? Yo grité que se había muerto. Nosotros llegamos al hospital. Me dicen la Antonella, la reanimamos, me dice, pero no tenemos ventilador mecánico. Y hemos estado manualmente asistiendo a su hija para que respire, me dijo. Y no podemos más. Pues nos contactamos con servicio de emergencia para que la vinieran a rescatar y nadie viene. Me dijo, despídase de la niña, me dijo, porque nosotros no vamos a poder seguir. Entonces entré y como que yo me fui a despedir y la miré y no pude. Yo no pude, entonces la miro y le digo, Antonella, por favor, le digo, no me podéis dejar, tú tenés que... Y le decía que ya iban a llegar, que yo iba a hacer lo que fuera porque la trajeran, se la llevaran a otro lado y todo. Y entonces los médicos, cuando yo levanté la cabeza, estaban todos llorando. ¿Por qué no había ventilador mecánico? Porque no había ventilador mecánico. Una impotencia que yo sentía en ese momento porque no podía hacer nada. Yo sentía que ni siquiera pagando podía hacer nada por ella. ¿Y qué hicieron al final? Al hospital de Rancagua ofreció la ambulancia, pero se demoró mucho rato porque no tenían disponible. Entonces Carabineros me dice, la niña se traslada, me dijo, pero usted no se va a poder ir con su hija, porque usted está en calidad de detenida. ¿Con tu hija muriéndose? Sí. Y yo le dije, yo voy a hacer lo que usted me diga. Le dije, yo me voy a quedar lo que usted me diga, lléveme donde usted quiera, pero por favor, trasládela. Y después el Carabinero como que va a hacer un llamado, no sé, y vuelve y me dice, está libre, pero cita a Fiscalía, me dijo después. Yo me puse feliz, dije, no me importa, o sea, cíteme lo que usted quiera. ¿Pudiste ir con ella? Dijo, vaya con su hija, pues súbase, me dijo. Claro, no leí nada de lo que me dijo, o sea, lo que me dijo... Tú subiste y te fuiste con ella rápido. Yo firmé lo que él me pasó. Sí, claro. Antonella yo me la traje el día 6 en la noche, en la madrugada,
Y la Antonella del 6 a las 11 de la mañana le dieron 2 infartos cerebrales, pero nadie me lo dijo. La operan y ella sale herida. Tú estabas además enfrentando un proceso judicial. Sí, lo que pasa es que vieron el parte policial los del ISAPRE, yo se los muestro, y de repente la ejecutiva que me está atendiendo me dice, ¿y ahora lloráis? Me dice, y yo así como, ¿qué me quiere decir? Me dice, ¿si vais toda a curar? Claro, y leo el parte, dice, conducción estaba ebriada. Entonces voy a la fiscalía, así como estaba, y le digo, oye, me pasaron esto, y eso no corresponde porque yo me hice el examen, me sacaron sangre, entonces corrijan esto y me ponen cuasi delito de lesiones. Yo digo, bueno, es más lindo que ir manejando ebria, pero no le puse mucha atención. Cuando me llega la citación y me dicen que tengo que presentarme pero todo por Zoom, y me ofrecen la salida alternativa. El fiscal me dice, bueno, lo más seguro para usted, que yo reconociera los cargos, y ahí no había nada. Y yo no quise porque le dije, yo no voy a reconocer algo que yo no hice. Y eso fue suficiente para que la causa penal siguiera y nunca me dejaran tranquila. ¿Pero alguna vez has logrado hablar con el fiscal? No. O sea, solamente en las audiencias. En las audiencias. Sí, ¿Y qué explicación hay para haber anotado en el parte policial error que tú de ibas tipeo. Conduciendo en estado de ebriedad? Error de tipeo nomás. ¿Tú tienes los resultados de la alcoholemia? Sí. ¿Y qué arrojaron? 0-0. En las dos, la respiratoria y la sanguínea. En esta causa donde tú eres víctima, ¿a quién denuncias? A la autopista, al hospital, todos los que son responsables de lo que... Pero efectivamente, primero a la autopista. ¿Qué te gustaría a ti que pasara, Nicole? Yo veo a la Antonella todos los días. Y veo lo que provocó el accidente todos los días en mi casa. Entonces, obviamente, es fuerte que me estén culpando. Yo quiero que no me culpen, porque yo en el fondo quiero que se investigue y que vean que no se tomaran las medidas correspondientes, y por eso la Antonella se todo. Porque eso no debería estar ahí. Deberían haber barreras. Si no, tampoco hubiésemos dado con una casa y un poste. Se saca el neumático y no pasa nada. Pero yo quiero que sea legal. Porque la autopista también, cuando me llamaron una vez y me dijeron así como que querían en el fondo. ¿Te llamó? Sí. Porque ellos saben que no me asistieron. Ellos saben que tenían la carretera sucia. Y cuando te pregunta qué quieres, ¿a qué se refiere? ¿Cuánto era lo que yo evaluaba el daño en el fondo? ¿Y qué pasó finalmente con ese ofrecimiento? Me dijo que eran como 200 millones los que habían en el seguro. Así como, ¿queréis la plata al tiro? Toma el seguro. Pero nosotros nos eximimos de toda responsabilidad después. Y yo obviamente no quise porque en el fondo lo de Antonella es millonario. La hospitalización domiciliaria, la ISAPRE paga como 12 millones de pesos al mes. 200 millones me lo gasto en un año. ¿Pero qué pasa contigo, Nicole? Siento como que me la quitaron, como me la robaron. Porque la necesito escuchar. ¿Qué necesitas escuchar de ella? Que me diga mamá, que me diga qué le pasa, qué siente, qué quiere. Si le puedo ayudar en algo más, si le pica algo, si le duele algo, si necesita algo. Mamá, quiero agua, algo, no sé. Quiero saber que ella me entiende. ¿Qué es lo que más añoras escuchar? Mamá, obviamente. Señora Justicia, mientras usted no establezca la responsabilidad de la autopista, nadie se hará cargo de responder por los daños. Lamentablemente yo no tengo los recursos para costear los tratamientos de los cuales depende la vida de Antonella. Marta Escalona reporteó la historia de Nicole para Señora Justicia y nos acompaña esta noche. Marta, muy buenas noches. Daniel, buenas noches. ¿Se ha hecho todo lo posible por indagar y establecer si hay una responsabilidad aquí de la autopista? ¿Qué es lo que dice Nicole? Lo que se ha hecho hasta ahora es una investigación de parte del Ministerio Público para primero establecer la responsabilidad de Nicole, la responsabilidad de la madre en este accidente. Ella estuvo formalizada por el delito de cuasi lesiones graves en contra de su propia hija, de Antonella, en una persecución penal que se prolongó durante varios meses y que terminó finalmente con una suspensión de parte del Ministerio Público, que decidió no perseverar en esta investigación. Sin embargo, la dinámica de este accidente, la causa basal de este accidente no se ha establecido. Esta investigación, la primera, como te decía, ya
está hoy día suspendida, pero se abrió ahora una nueva causa. ¿Qué pretende Nicole con esta nueva causa? Ella presentó a través de un abogado una querella para que sea la justicia quien determine cuál es efectivamente la dinámica de estos hechos y si hubo o no responsabilidades de terceros en este hecho, en este accidente. Ahora, eso puede ser un camino muy largo, evidentemente, hasta que se llegue a una resolución. ¿Había habido la posibilidad también de algún acuerdo por el cual la autopista pudiera pagar una compensación? ¿Por qué finalmente eso no fructificó y cuánto tiempo podría pasar antes de que haya una respuesta, al menos en el tema económico, para poder entregarle todo el tratamiento que necesita su hija? Primero, la autopista planteó la posibilidad de activar un seguro, que sin embargo tiene un monto tope que no le parece adecuado a Nicole. Por eso ella insistió en abrir una causa penal que le permita primero establecer las causas de este accidente para saber si hay responsabilidades y luego iniciar una demanda civil que pretende, digamos, obtener el dinero suficiente para financiar el tratamiento de Antonella. Muchas gracias, Marta, por traernos este caso. Muy buenas noches. Y vamos ahora a revisar noticias internacionales. Continúan las protestas en Brasil, lideradas por partidarios del actual presidente Jair Bolsonaro, después de que fuera derrotado en las últimas elecciones. Hoy, en todo caso, ya se dio el primer día de las negociaciones de transición entre los equipos de Bolsonaro y del presidente electo Lula da Silva. Resulta difícil predecir cuánto más se extenderán las protestas de los más acérrimos seguidores de Jair Bolsonaro. Este jueves, varios grupos seguían pidiendo la intervención militar tras el triunfo de Lula da Silva. Han sido más de 150 puntos en 17 estados, los intervenidos por cortes de carretera liderado por el gremio de camioneros. Muchos hoy permanecían vigentes, más allá del llamado de Bolsonaro. No es legal el cierre de carreteras, perjudica directamente la vida de las personas. Aunque la advertencia surtió algo de efecto en las calles, en comparación con la jornada anterior. Solo hay 6 personas, 5 personas. Vamos, gente, vamos a luchar por nuestro país. Solo miren, qué vergüenza, vamos. Pero hubo algunas escenas particulares como esta. Un solitario partidario de Bolsonaro, colgado de un camión que participaba de los cortes de ruta. En paralelo, en Brasilia comenzaba una histórica reunión de los equipos de Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que hoy coordinaron el primer día de transición de gobierno. Nuestra tarea es unir a Brasil, trabajar, tener una agenda de propuestas, mejorar la vida de la población y salir adelante. La transición ya comenzó. Ahora se trata de hacerlo de la mejor manera posible en beneficio de la población, guiados por el interés público. Parte de las conversaciones tenían como centro de atención los nombres que conformarán el gabinete. A partir del lunes, luego de la reunión con el presidente Lula, comenzaremos a divulgar los nombres de la transición. Nombres que serán clave en una antesala marcada por conversaciones para tratar el plan presupuestario para el próximo año, el inicio de una transición que culminará con la asunción del presidente electo el próximo 1 de enero. Más adelante en Chilevisión Noticias, 3 jóvenes universitarios de una misma casa de estudios fueron reportados como desaparecidos en Valdivia. La investigación en algunos minutos en Chilevisión Noticias. Llega con estilo. Encuentra todo en Sodimac en nuestra app y en falabella.com. Les recordamos que a partir de las 22 horas Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. En menos de un año, 3 jóvenes estudiantes en Valdivia, estudiantes de la misma universidad, fueron reportados como desaparecidos. 2 de ellos finalmente aparecieron muertos. En el caso del tercero, todavía se desconoce su paradero. ¿Qué está pasando en la capital de la región de Los Ríos? ¿Pueden estos 3 casos estar relacionados? Lo vemos en el reportaje del periodista Julio Sánchez. Robert es mi hermano. Él el día 30 de septiembre se levantaba el toque de queda, ¿cierto?, a nivel nacional. Y él fue a compartir con unos amigos, esa es la información que nosotros tenemos.
a eso de la medianoche. Muchas personas dicen que llegó este grupo de gente a atacarlo, otras personas dicen que no. De repente los amigos desaparecen, las amigas desaparecen y Robert no aparece. La expolola me llama el día 4 de octubre del 2021 diciéndome que Robert estaba desaparecido, que no sabía nada de él y que hace mucho tiempo no sabía nada de él. El joven Robert tiene que dar un control a las 9. Y muchas personas me habían dicho de que la expolola había estado con él, siendo que ella me había dicho que no había estado con él. Me avisa 4 días después, tengo escrito, ¿cierto?, por WhatsApp, yo guardé los pantallazos, donde incluso me dice que tuvo un sueño repentino donde mi hermano salía en el agua. Pudo ser una simple coincidencia o no. Lo cierto es que casi 2 semanas después de que a Robert Aldunce simplemente se le perdiera la pista por las calles de Valdivia, su cuerpo sin vida apareció flotando en las aguas del río Calle Calle. Llaman a mi papá y le dice que por favor vaya al submarino que se encuentra en Valdivia, que pertenece a la Armada de Chile, a verificar si el cuerpo que habían encontrado era de mi hermano. Soy la hermana mayor, tenía muchos sueños. Aparte, él era un excelente alumno, muy querido. La última vez que yo lo vi a él, hablé con él, fue el 8 de septiembre y de ahí no tuve más contacto con él. Bueno, Alfonsito estaba trabajando en el lugar de la bimba. Él sale de trabajar en una discoteca. Terminan como a eso de las 3:30, 4 de la mañana y él se dirige solo, caminando, hace una compra en el McDonald's. Y luego eso se desaparece y se pierde el rastro. Alfonso lo secuestraron. Como madre uno piensa otras cosas. Y yo sé que hay terceros. Un día normal de trabajo que finalizaba rumbo a casa la madrugada del 11 de septiembre pasado. Un trayecto que hasta hoy guarda la incógnita del destino de Alfonso Rivas, de 18 años. Algo pasó con él caminando por las calles de Valdivia. Tenemos la utilización de Uber, hay un pago de Uber. Él habría, entre comillas, pedido un Uber. Ya. Y luego esto, como te comento, aparece una transferencia electrónica. Después del Uber aparece una transferencia. Y a las 6:12 aparece el llamado al 133. Esa es la seguidilla. ¿Y ese llamado quién lo hace, él? De su teléfono. ¿Pero él es el que habla o no se alcanza? Es que no, la grabación no la tenemos y no sabemos qué se habló, pero es un llamado muy corto. ¿Qué pasó con Alfonso Rivas? ¿Fue él quien llamó al Uber o fue obligado? ¿A quién le transfirió dinero? ¿Y por qué hay un llamado desde su móvil a Carabineros? Más dudas que respuestas en este enigmático caso aún abierto. Me llamó don Rodrigo, el psicólogo. Él me avisó que han pillado al cuerpo de Alfonso. Dice que lo pillaron aquí a la orilla del río. Todos estos antecedentes hacen pensar que aquí hay intervención de terceros en lo que le pasó a Alfonso y en eso se está investigando hoy día, nosotros pidiendo diligencia. Como madre, bueno, para mí ha sido duro, fuerte. Aún todavía no lo creo que mi hijo está muerto.
hijo se llama Roger Lamper Ponce. El 6 de junio, día lunes, salió como a las 8:30 a juntarse con un profesor. Y de ese día, mi hijo no volvió más. Llevan a ser 5 meses, mi hijo no hemos sabido nada, absolutamente nada de él. Se ve caminando pasible a un destino que hasta hoy no se sabe. El paradero de Roger Lamper, de 27 años, es un misterio. Tenía una cita universitaria a la que nunca llegó. ¿Qué pasó en el camino? Una pregunta sin respuesta. Yo creo que a mi hijo se lo llevaron por la fuerza, o lo tienen por la fuerza, o ya no está en este mundo. Imagínense llevar este dolor tan grande, poder levantarse todos los días, acostarse, pensando qué le hicieron a mi hijo, por qué se lo llevaron, por qué. Nosotros somos una familia humilde y yo con la esperanza de que mi hijo va a tocar la puerta. En el caso de Roger Lamper, desaparecido hasta hoy, era estudiante de química de la Universidad Austral. Coincidentemente, Robert Aldunce estudiaba ingeniería forestal también en la Universidad Austral y Alfonso Rivas cursaba tecnología médica en la misma casa de estudios. Los 3 jóvenes, los 3 universitarios, desaparecieron todos en un lapso menor de 12 meses. Aparte del vínculo de ser alumno de una universidad, exista otro factor que esté vinculando a todas estas víctimas. Que no lo sabemos. Exacto. Todavía. Y no lo sabemos, y tampoco quizás se está haciendo la investigación pertinente de entrelazar estas investigaciones para ver si hay alguna conexión. Porque la mayoría de los chicos son varones, quizás ahí hay algo. Porque la mayoría de los chicos estudian en la misma universidad, pero carreras de investigación, veterinaria, tecnología médica, todas relacionadas con el tema científico. Hay muchas cosas extrañas ahí. Porque los últimos patrones que hemos tenido de personas fallecidas o desaparecidas en Valdivia, tal como tú decías, son estudiantes, son personas que no son de Valdivia, sino que están solas o jóvenes que están solos en la ciudad, que hacen amistades en el lugar, que generan su entorno en base a la universidad o amigos universitarios y lamentablemente están falleciendo o están desapareciendo. Si hubiese algún elemento que vincule alguna causa, incluso con alguna de otra región, por ejemplo, ese cruce de información necesariamente debe producirse y ese antecedente debe ser valorado por él o los fiscales que llevan a cargo la investigación. Por las razones que yo le indico, no es un antecedente que, frente a los cuales nosotros nos podamos, digamos, desentender o descartar. ¿Qué pasa en Valdivia? Que en menos de un año, al menos 3 universitarios de una misma casa de estudios desaparecieron. Si existe o no vinculación entre estos casos es un misterio, pues las 3 causas son llevadas por fiscales distintos. Más avanzado está lo de Robert Aldunce. La familia contrató a un perito especial que junto a Fiscalía ha logrado encontrar piezas claves para vincular eventualmente participación de terceros en su desaparición y posterior muerte. Elementos personales de Robert que andaba portando ese día fueron utilizados por terceras personas, usan su tarjeta bancaria y sacan dinero desde el cajero automático en un momento muy inmediato a su deceso. O sea, alguien saca dinero después de que él cae al río. Exactamente. Se le solicitó al Ministerio Público y que accedió de muy buena forma a que la policía investigue quién es esta persona que aparece en ese video girando dinero de la cuenta de Robert. Tarjeta que necesita una clave para ser usada, ¿no? Exactamente. De hecho, ya están las declaraciones en la carpeta investigativa, que es quiénes eran las personas que sabían la cuenta, su clave de tarjeta de cajero automático. Tristemente, esta es una historia que se repite. Si miramos hacia el pasado reciente, son muchos otros casos más de desaparecidos que han marcado la pauta noticiosa en Valdivia, generando las interrogantes. El 30 de julio del año 2020, Joaquín Duarte Aburto también desapareció, siendo encontrado tiempo después sin vida.
En el 2015, María Carolina Hidalgo fue noticia a nivel nacional tras su desaparición, siendo encontrada meses después en un auto en el fondo del río. Y otros casos más emblemáticos, como el de la universitaria Cintia Cortés, de 26 años, estudiante de arquitectura de la Universidad Austral, desaparecida una noche de Halloween y encontrada muerta días después. O el de Carlos Millán, estudiante de turismo, también de la Universidad Austral, desapareció en octubre del 2005 y cuyo paradero, 17 años después, sigue sin novedades. Dicen haberlo visto por la calle Avenida Alemania, que lo vieron por cerca del puente. Y la idea nuestra era encontrar a Carlos accidentado o, en los últimos casos, fallecido para encontrarlo, pero no fue así. 17 años después, la madre de Carlos Millán aún lo sigue buscando por las calles de Valdivia. 17 años en que ha visto pasar más casos como el de su hijo sin respuesta. Actualmente, el Ministerio Público sigue investigando estos hechos que coinciden no solo en las edades de los involucrados, no solo en que la mayoría son universitarios, estudiantes algunos de ellos de una misma casa de estudios, sino también las fechas. Los sucesos que les mencionamos ocurrieron entre los meses de junio y julio y septiembre y octubre. La Universidad Austral, consultada mediante este escueto comunicado, explican que ante estos hechos ya cuentan con un protocolo de apoyo y acompañamiento de forma directa a las familias de los estudiantes lamentablemente afectados. Desapariciones y muertes que siguen siendo una incógnita en Valdivia. Seguimos en la ruta hacia el Mundial de Fútbol 2022. Quedan solamente 17 días. Y en esta oportunidad les vamos a contar sobre la particular visión que tienen en Qatar sobre el uso del oro. Son muy creyentes. Son realmente piezas muy grandes. Orgullosos de sus costumbres, fieles a su cultura y con tradiciones tan interesantes como costosas, porque al altar podrían llegar con un traje completo de oro. Y todas estas joyas preciosas, además de adornar, son monedas de cambio. En Qatar, el uso de oro es fundamental y se encuentra presente en distintos ámbitos de la vida. Una vez que se casan, puede haber lo que se llama, por ley islámica, el repudio. Dan vuelta alrededor de la mujer diciendo te repudio, te repudio, te repudio, 3 veces. Y se va en ese momento, pero se va con lo opuesto. Con lo opuesto a la hora de casarse, pero ¿qué llevan puesto en la ceremonia? Sí, kilos y kilos de oro puro. Trajes en oro, el ajuar de la novia, el vestido de la novia, tú lo consigues en una joyería. Estamos hablando de que consigues un peto completo en oro, gorras en oro, absolutamente todo en oro. Ellos trabajan el oro puro, 24 quilates. Es el mejor y mayor capital, el único que no se devalúa con el tiempo. Lo contrario, solo podría volverse más valioso. Otro dato para que dimensione lo que significa el oro en Medio Oriente, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, donde además del impuesto al valor agregado, se paga un impuesto al lujo al momento de adquirir una joya. Allá, el oro está libre de impuestos. Porque para nosotros hoy el oro es ese temor de andar con él, de que te lo van a quitar, de que yo no lo quiero, pero para ellos es inversión, es necesario tenerlo y desde niños te enseñan a transar con oro. Una moneda de cambio literalmente. Así lo vemos en estos cajeros automáticos que entregan lingotes o monedas de oro con las que se pueden hacer transacciones tal como si fuese dinero en efectivo. Tradiciones milenarias que se respetan y traspasan de generación en generación, porque para ellos la manera de vivir es una sola y no impuesta por un ser humano. Pero hay una que es la más significativa de todas y es de entendible. El Corán no es escrito por alguna persona. El profeta recibió una revelación en sueños, dictada directamente por Dios, sino que lo dicta Dios
no se puede modificar. Un estilo de vida que no varía, no evoluciona, no cambia, aunque sí puede coexistir con otras formas de percibir el mundo. Qatar es uno de los estados del Golfo más abiertos. Se ve reflejado tanto en la economía como en el trato con los extranjeros. Son acogedores y tolerantes, pero claro, ellos se sienten totalmente orgullosos de su historia, creencias y hábitos, como la de invertir en oro. Un lingote de 1 gramo de inversión, como lo puedes ver, y mira esto que es hermosísimo, eso es hermosísimo, es un lingote de 1 gramo para regalar a un bebé. De igual manera se consiguen, pues ya estamos hablando de valores obviamente más altos, pero aquí estamos hablando de 1 onza. Así se invierte en Qatar. Es más que un metal precioso, es una mirada a largo plazo, es la protección de la familia, es la herencia y es un capital poderoso, seguro y que no perderá nunca su valor. Curiosidades de la próxima sede del Mundial que no dejan de sorprender. Vamos a revisar ahora el sorprendente hallazgo que realizó un buzo chileno en el norte del país. Un gigantesco pez luna de aproximadamente 2 toneladas de peso y 3 metros de largo. De repente yo a lo lejos diviso como una especie de... como algo, yo en principio pensaba que era como una basura, como una bolsa de plástico grande o algo que había botado un bote y de repente veo que se iba acercando y aleteando y ahí nos dimos cuenta que era un pez luna. Y es demasiado grande, o sea, la primera impresión es de, Dios mío, o sea, ¿qué hago? ¿Me alejo? ¿Qué haría usted si casi de sorpresa este gigantesco pez aparece frente a usted? Algunos intentarían escapar del miedo, otros, como José Pablo, tomarían su cámara. Ese espécimen en particular me habían dicho que debe haber pesado como 2 toneladas y de lo que vimos tenía como 3 metros de diámetro, o sea, más grande que un auto. Es como ver un pequeño SUV ahí, flotando. Y él se acercaba a nosotros. Y sí, así de grandes pueden ser estos peces y son los llamados pez luna o mola mola. En Chile se distribuye desde Arica hasta Valdivia, más o menos un poquito más al sur. Es más común encontrarlo en el norte, verlo más fácilmente en el norte, cercano a la costa. Principalmente ahí en el norte existe una zona de surgencia bien importante, donde abundan los nutrientes y además es una zona de migración. Precisamente fue en Antofagasta donde José Pablo pudo grabar a esta especie. En nuestro país se han reportado su presencia desde mediados del siglo XIX. Son los peces óseos vivientes más grandes conocidos y además muy tranquilos, siendo sus principales depredadores lobos marinos, y está dentro de los récord Guinness como uno de los vertebrados más fecundos del mundo, pudiendo colocar hasta 300 millones de huevos. Su forma es característica porque es aplanado lateralmente y se mueve lentamente por el agua. Es fácil que salga dentro de las mallas del jurel, de la sardina, porque también anda comiendo el zooplancton, algunos pescaditos y principalmente algunas medusas también comen estos peces. Dentro de su dieta incluso está la conocida fragata portuguesa, y para mantener el tamaño que tiene y el peso que tiene es necesario que se alimente en grandes cantidades de estos organismos porque tienen pocos nutrientes. De su consumo, en realidad poco, al menos en nuestro país. Algunos creen que su aceite tiene propiedades curativas, incluso en China se utiliza en medicina ancestral, pero por lo que sí, sin duda sorprenden, es por su gran tamaño. Es como un ser prehistórico, por así decirlo. Era como si estuviera viendo un dinosaurio nadando en el mar. Entonces no, es demasiado impactante. ¿Y por qué pez luna? Existe una leyenda que cuenta que cuando los pescadores salían por la noche y se encontraban con alguno de estos peces nadando cerca de la superficie, lo confundían con el reflejo de la luna en el mar. Pero curiosamente en inglés se conoce como pez sol por su costumbre de tomar el sol en la superficie del agua. Sea como se llame, la verdad es que el recuerdo del encuentro que tuvo Juan Pablo con esta especie quedará para siempre como uno de los más impactantes. La han calificado como una de las vidas más entretenidas del mundo del espectáculo, pero también como una de las más misteriosas. Hasta ahora, porque Miguel Bosé decidió contar toda su historia, con luces y sombras, en una serie que a partir de hoy está disponible en Paramount Plus. Mucha gente piensa que igual va a ser como una cosa blanca en el que no se va a ver nada. Buenas noches, México. Vamos a hacer un viaje en el tiempo.
Hay mucha oscuridad en lo que se va a ver en la serie, yo creo. Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. Es una de las series más esperadas de la temporada. Vosé, de Paramount Plus, relata la vida de uno de los artistas más talentoso y polémico de habla hispana, dejando atrás el extremo sigilo con su vida privada. A través de una ficción de alta calidad, Miguel Bosé cuenta su historia. ¿Sabes cómo ha recibido él estos primeros capítulos? ¿Habrá visto algo? ¿Has recibido comentarios por parte de Miguel Bosé? Él apareció, no sé si fue el último día o penúltimo día de rodaje de la serie. Y él cositas había visto. Yo sé que él ni ha leído guiones. Y sí nos dijo tanto a José como a mí que estaba muy sorprendido, que estaba muy feliz. Los actores Iván Sánchez y José Pastor son los encargados de darle vida a Miguel Bosé en su versión debutante y ya como estrella consagrada. Tanto Iván como yo teníamos acceso a una carpeta en la cual teníamos un montón de vídeos de Miguel Bosé sentándose, Miguel Bosé caminando, Miguel Bosé montando a caballo. Y entonces, ¿cómo se sienta Miguel Bosé? ¿No se sienta igual que José Pastor? Sí, habría como una cosa como más... Sí, como igual más relajada, ¿no? Igual. La serie se creó a través de entrevistas de 2 años entre Miguel Bosé y el guionista de la historia, Nacho Faerna. Una ficción que dicen no busca blanquear la imagen de un ídolo reconocido siempre como muy irreverente. De hecho, el tráiler da cuenta de los excesos con la droga y el sexo que formaron parte de los primeros años de Bosé como estrella de la música. Que se cuenta absolutamente todo de Miguel, la persona, no Miguel Bosé, el personaje, y la gente se va a sorprender mucho. Yo creo que ya va siendo hora de dar el paso. Quiero ser padre. Una serie de 6 capítulos que debutó este 3 de noviembre en Paramount Plus. Uno de los momentos más emblemáticos de Bosé está ambientado en Chile en 1981. Morir de amor por dentro. Es uno de mis números preferidos, el Canta Morir de Amor, y me gusta muchísimo. Ya cuando lo vi en vídeo me encantó. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber. Lo único que yo no había estado en Chile hasta ahora, o sea, no había venido a Chile. Tuve que imaginarme pues eso, que estaba allí. Y ahora estoy aquí y digo, joder, qué fuerte, ¿no? Haber grabado algo estando en un sitio y de repente ahora estar aquí. Cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Una serie que muestra una de las vidas más espectaculares y entretenidas del estrellato mundial. Un Bosé que, como nunca, muestra la historia que lo convirtió en revolucionario e icónico para más de una generación. Bosé, la serie, ya está disponible en Paramount Plus. Los dejamos con esa invitación y para otra muy importante desde mañana, porque en Chilevisión entregamos lo mejor de nosotros para colaborar con esta Teletón, al igual que el equipo de voluntariado. La entrega de millones de personas en estos 44 años nos emociona y nos hace bien a todos los días. Recuerden, Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Comienza mañana esta gran obra solidaria por este año. Ahora los dejamos con un nuevo capítulo del Discípulo del Chef y a continuación Paramount Plus presenta en Chilevisión el primer capítulo de Bosé, la serie. Muy buenas noches.